15 fenómenos de circo que te dejarán sin palabras. Durante los primeros años del siglo XIX, el infame P.T. Barnum se hizo famoso como el gran showman americano. Barnum se especializó en exhibir atracciones extrañas y maravillosas para audiencias ansiosas por pagar por algo más allá de lo normal. Una de sus principales estrategias para atraer multitudes fue explotar rasgos extraños en los seres humanos. Esta exhibición llegó a conocerse como su espectáculo de fenómenos, que recorrió todo el mundo e inspiró a innumerables otros circos a lanzar sus propias versiones retorcidas. Así que acompáñanos mientras nos adentramos en las vidas de 15 fenómenos de circo que te dejarán sin palabras. Número 15. La negra blanca. Amelia Newsham nació en Jamaica de padres africanos esclavizados, pero su piel era pálida y su cabello de un blanco brillante. Básicamente era albina, y eso la convirtió en un objetivo. Cuando era niña, fue arrancada de su familia y enviada a Inglaterra, donde fue entregada a un niño rico como si fuera un juguete. Después de aburrirse de ella, ese niño la vendió. Terminó siendo exhibida en la Casa de Curiosidades de Thomas Hall en la década de 1790, donde las multitudes pagaban para ver a la negra blanca. Se paraba en el escenario recitando poemas mientras desconocidos se quedaban mirando su piel pálida y su cabello lanoso. Su rostro fue estampado en monedas de recuerdo. La mayoría de las personas se habrían desvanecido bajo todo eso, pero Amelia no. Se casó, crió a 6 hijos y continuó actuando, pero bajo sus propios términos. El escenario era el mismo, pero ahora la voz era suya. No escondió aquello con lo que antes la avergonzaban. Lo hizo rentable. La llamaron una curiosidad. Ella respondió, con claridad, en voz alta y sin disculpas. Número 14. William Durks. William Durks creció lejos de las luces de la ciudad o de la compasión. Su vida estaba llena solo de caminos de tierra, silencios oscuros y miradas inquietantes en el norte de Alabama. Nació con un profundo paladar hendido que le partía el rostro justo por el medio. Además, una condición rara llamada displasia frontonasal le daba la apariencia de tener 2 narices. La mayoría de las personas miraban una vez y se apartaban, pero él no. Entró de frente al mundo de los espectáculos secundarios siendo adolescente y se hizo un lugar. Con el tiempo consiguió un puesto estable en el Museo Hubert de Nueva York, donde se pintaba un tercer ojo entre los reales, no para impactar, sino para apropiarse de aquello que otros temían. Se ganó la vida por sí mismo y conoció a Mildred, una artista conocida por su condición de piel escamosa. Se casaron, trabajaron lado a lado y construyeron juntos una vida tranquila y estable. Durks no rogó por amabilidad, simplemente siguió adelante. Su vida no fue una tragedia, fue directa, difícil y sorprendentemente digna. Número 13. Gondino Rao y Lukshana Bai. No sobrevive mucho. Sobre Gondino Rao y Lukshana Bai, solo sus nombres, algunos carteles publicitarios y la forma en que el mundo del circo los marcó. Eran hermanos del Bajo Birmania, nacidos en algún momento a finales del siglo XIX, y juntos se hicieron conocidos como el hermano y la hermana cabeza de alfiler del Bajo Birmania. Los hermanos Ringling los exhibieron a principios del siglo XX, vendiendo más una historia que una realidad. Gondino también fue presentado en solitario bajo nombres como El Eslabón Perdido y El Niño con Cabeza de Mono, lo cual dice más del público que de él. Exótico, primitivo, salvaje. El lenguaje se envolvió alrededor de sus identidades, deformándolos en personajes. No está claro cuánto tiempo actuaron ni qué fue de ellos después. Desaparecieron de los registros como la mayoría de los artistas de espectáculos secundarios, replegados de nuevo en el silencio. Su legado no es un espectáculo salvaje ni una afirmación extraña.
Es el recordatorio de que, a veces, el acto no era la actuación. Era lo que otros proyectaban sobre dos personas tranquilas lejos de casa. Número 12. Ella Milbauer. Ella, también anunciada como Ella Mills, no estaba interesada en esconderse. Pesaba más de 586 libras y el mundo del circo la apodó 586 libras de encanto femenino. El título no era sutil, pero ella tampoco. Las multitudes acudían para mirar, susurrar y maravillarse. Los hombres gritaban piropos desde las filas mientras ella posaba, levantando su falda lo justo para mostrar la curva de una pierna enorme. Y sonreía durante todo ello, tal vez por confianza, tal vez porque ese era el trabajo. No hacía trucos ni daba discursos. Su cuerpo era toda la actuación. Pasó la mayor parte de su carrera con los espectáculos secundarios de los hermanos Ringling, convirtiéndose en una figura habitual y favorita del público. Las fotos la muestran riendo, siempre lista para la cámara, siempre consciente de cómo llenaba el encuadre. No hay mucha documentación sobre su vida privada, pero dejó huella como una mujer que convirtió el peso en trabajo, en espectáculo, en negocio. No pidió ningún tipo de aprobación. Se quedó allí, completa, y dejó que la miraran. Número 11. La mujer marioneta Lucía Zárate nació en México en 1864, pesando apenas 8 onzas. Al nacer, tenía el tamaño de una lata de refresco y solo medía 7 pulgadas. Los médicos no creían que sobreviviría, pero creció, y se mantuvo increíblemente pequeña, a pesar de los pronósticos médicos. En la adultez, pesaba menos que un gato doméstico. A los 12 años llegó a Estados Unidos y rápidamente se convirtió en una de las artistas mejor pagadas del país, ganando $20 por hora. La llamaban la mujer marioneta, un nombre que decía más sobre cómo la veían los demás que sobre quién era ella. A pesar de su tamaño, era vivaz, ingeniosa y completamente consciente del espectáculo construido a su alrededor. Pasó años de gira hasta 1890, cuando su tren quedó atrapado por una tormenta de nieve al cruzar las montañas rocosas. Murió congelada a los 26 años. Lucía no era un cuento de hadas ni una rareza médica. Era una mujer hermosa cuyo cuerpo nunca creció, pero cuyo nombre nunca abandonó realmente el escenario. Número 10. La giganta blanca de Massachusetts. Harriet Bowen, también conocida como Big Hattie, provenía de Fairhaven, cerca de Buzzards Bay, y en la adultez pesaba más de 700 libras. Algunos dicen que hasta 783. Pero en fin, olvidemos los números. El circo la llamaba la giganta blanca de Massachusetts, y la palabra blanca no se refería a la raza. Era una forma silenciosa de comercializarla de manera distinta a otras mujeres de gran tamaño que no eran blancas. Hattie no eligió esa etiqueta, pero trabajó a través de ella. Actuó con Barnum and Bailey, los hermanos Ringling, el Wild West de Buffalo Bill y los espectáculos de Pony Bill. Desde Nueva York hasta Missouri, su presencia atraía multitudes. Las fotos muestran a una mujer que cargaba su peso, literal y emocional, con una gracia firme, casi reticente. Fuera del escenario, los viajes interminables y las miradas constantes la desgastaron, pero siguió actuando hasta que su salud se quebró a principios de sus 50. No fue recordada como una broma ni como una víctima. Durante años, bajo carpas de lona y luces de gas, fue el nombre más grande del espectáculo, y se ganó ese título sin la ayuda de nadie. Número 9. El Sansón de Hierro. Alexander Sass nació en 1888 en Vilna, creció en lo que hoy es Lituania, y más tarde vivió en Rusia. No empezó en un gimnasio, empezó con ramas de árboles, rocas y cadenas oxidadas. Entrenaba donde podía, hasta construir un cuerpo capaz de cargar un caballo sobre los hombros y doblar barras de hierro con las manos desnudas. Durante la Primera Guerra Mundial, Sass sirvió en el ejército ruso, fue capturado por los austríacos y encarcelado. Mientras estaba encerrado en su celda,
Siguió tirando de los barrotes y las cadenas hasta que se doblaron. Ahí desarrolló su método característico, la fuerza isométrica. Finalmente escapó, volvió a actuar y se hizo famoso en toda Europa. El público lo conocía como el Sansón de hierro, pero la fuerza era solo la mitad de la historia. Lo que hacía diferente a Sass era cómo construyó su cuerpo sin máquinas, programas ni elogios. Murió en 1962, recordado no solo como un artista, sino como un hombre que demostró que el poder podía forjarse desde la nada. Número 8. Hércules francés. Pierre Gasnier provenía de Francia y no encajaba en la idea tradicional de un hombre fuerte. Medía solo 5 pies con 3 pulgadas y pesaba alrededor de 143 libras. Pero cuando subía al escenario con Barnum and Bailey, no necesitaba presentaciones. Partía barajas completas de cartas por la mitad. Podía doblar hierro y romper cadenas gruesas, contra su pecho solo expandiendo la caja torácica. En una función, levantó una mancuerna de 260 libras directamente sobre su cabeza, una hazaña que incluso atletas mucho más grandes no podían lograr. No dependía del espectáculo ni del vestuario. La gente veía el poder por sí misma. Lo que hacía destacar a Gasnier no era solo la fuerza, era la forma en que la controlaba. Actuó durante años en Europa y Estados Unidos, demostrando en silencio que el tamaño no significaba nada cuando la voluntad era más afilada. Murió en 1923, pero su nombre perduró mucho tiempo después. No rugía ni flexionaba para recibir aplausos, simplemente aparecía y rompía expectativas. Bien, chicos, ahora pasemos a número 7, Melvin Burkhardt. Melvin Burkhardt no te impactaba por su tamaño ni por una deformidad, simplemente hacía cosas que tu cuerpo no podía. Exboxeador, se había roto la nariz tantas veces que podía introducir clavos y picos por las fosas nasales sin inmutarse. Ese se convirtió en su acto, el hombre cabeza de bloque. Pero no se detuvo ahí. Podía hundir el estómago hasta la columna, alargar el cuello e incluso torcer el rostro en emociones opuestas, sonriendo de un lado y frunciendo el ceño del otro. Él lo llamaba loco y feliz al mismo tiempo. Melvin actuó durante más de 60 años, siempre presentándose, contando chistes y jurando al público que nada de eso dolía. Era su propio animador y comediante. No había oscuridad en su acto, ni crueldad, solo control, habilidad y décadas de repetición. El público reía, se estremecía y volvía una y otra vez. No fingía dolor ni pretendía ser algo que no era. Simplemente sabía cómo convertir los límites de su cuerpo en algo inolvidable. Número 6. El gigante chino. Chang Yu-sing no solo era alto, era enorme. Medía más de 8 pies y pesaba 364 libras, elevándose sobre casi todos a su alrededor. P.T. Barnum se apoyó en el espectáculo, vistiendo a Chang con largas túnicas bordadas y afirmando que medía más de 9 pies. Los atuendos no tenían que ver con la cultura. Estaban diseñados para hacerlo parecer más alto, más grandioso, menos humano. Y funcionó. Las multitudes acudían no para entenderlo, sino para mirar. Chang lo entendía y desempeñaba el papel con una distancia serena. No hay mucha documentación sobre su tiempo en el mundo de los espectáculos secundarios, por lo que su estancia probablemente fue breve. Es probable que tomara sus ganancias y siguiera adelante. Pero durante ese tiempo no fue visto solo como una curiosidad. Fue una contradicción. Un hombre chino en la América del siglo XIX que no se encogió para ajustarse a las expectativas. Barnum retorció la historia, pero Chang sostuvo el escenario. Sabía que el truco no era ser alto, era saber cómo dejar que la gente mirara y mantenerse en control. Número 5. Los hombres salvajes de Borneo. Hiram y Barney eran hermanos, nacidos con discapacidades intelectuales y con un peso de solo 45 libras cada uno.
Lo que sorprendía a la gente no era su tamaño, era lo que podían levantar. Cada uno podía alzar más de 300 libras sobre la cabeza, y a menudo levantaban a miembros del público como si fueran utilería. Barnum vio una oportunidad. Les dio los nombres artísticos de Huayno y Plutanor y afirmó que eran hombres salvajes capturados en las junglas de Borneo. Esa historia era completamente ficticia, pero el público la compró. Los hermanos giraron durante décadas, convirtiéndose en dos de los actos secundarios más exitosos del siglo XIX. Ganaron más de $200,000, una fortuna enorme en aquella época. A medida que envejecieron, su vista se deterioró, pero vivieron vidas largas bajo el cuidado de sus familias. El acto se desvaneció, pero el mito nunca lo hizo. Incluso sus obituarios repitieron la mentira. Nadie habló de Ohio ni de la verdad, solo de la fantasía que Barnum vendió y de la fuerza que en realidad nunca necesitó explicación. Número 4. Louis L. Louis nació con 4 piernas. El segundo par no era funcional, solo 17 libras de tejido inerte que colgaban de su pelvis, sin trucos, sin ilusiones, solo un cuerpo que la gente no sabía cómo comprender. Los promotores le impusieron un nombre francés, la Dame à quatre jambes, intentando hacerla sonar exótica. Pero Louise no era francesa, ni estaba interesada en el espectáculo. Era madre de 2 hijos. Una mujer silenciosa que permanecía de pie mientras otros convertían su cuerpo en un titular. A diferencia de la mayoría de los artistas de circo, no hacía nada en el escenario. Simplemente existía, y de alguna manera, eso bastaba para atraer multitudes. Casi no hay nada escrito sobre ella, ni entrevistas, ni memorias, solo carteles y menciones de segunda mano. Nadie sabe qué ocurrió después de su tiempo en exhibición. Tal vez regresó a casa, tal vez desapareció, pero su negativa a participar en la actuación dejó huella. No bailaba ni hacía bromas, permanecía quieta, siendo ella misma. Y ese era todo el punto. Número 3. John Rogan, John William Budd. Rogan nació en 1867, cerca de Hendersonville, Tennessee, y vivió tranquilamente en un cuerpo que nunca dejó de crecer. Para cuando llegó a la adultez, medía 8 pies y 9 pulgadas, más alto que cualquier persona en Estados Unidos en ese momento, y aún hoy el hombre negro más alto jamás registrado. Su altura tuvo un costo. Alrededor de los 13 años, sus articulaciones se rigidizaron debido a la anquilosis, dejándolo incapaz de caminar o mantenerse de pie. Usaba un carro tirado por una cabra para desplazarse, mientras su columna se torcía más cada año. Empresarios y agentes de circo lo persiguieron durante décadas, ofreciéndole dinero, fama, cualquier cosa, pero él rechazó todas las propuestas. En su lugar, Rogan vendía postales dibujadas a mano y pintaba retratos para ganarse la vida. La gente lo recordaba como amable, bien, hablado y profundamente reservado. Murió en 1905 con tan solo 38 años. Su tumba fue sellada en concreto para evitar a los saqueadores de cuerpos. Nunca permitió que el mundo lo comprara. Vivió en grande en todos los sentidos y se fue sin llegar a ser jamás la exhibición de nadie. Número 2. Eugen Sandow. Eugen Sandow no solo levantaba cosas pesadas, esculpió su cuerpo en algo que la gente nunca había visto antes. Nacido en 1867 en Prusia, hoy Alemania, comenzó como un hombre fuerte de espectáculos secundarios, pero con la ayuda del empresario Florenz Ziegfeld, cambió por completo el concepto. Sandow convirtió la fuerza física en algo visual. Posaba como una estatua griega, con los músculos flexionados en perfecta simetría. En 1901, organizó el primer concurso de culturismo del mundo en el Royal Albert Hall de Londres. Entre los jueces estaba Sir Arthur Conan Doyle. Las entradas se agotaron. Cientos de personas quedaron afuera. Sandow no era solo un levantador, era una marca.
Publicó libros, creó equipos de entrenamiento y se convirtió en el primero en transformar el culturismo en una profesión comercializable. Cuando murió en 1925, el informe oficial dijo derrame cerebral. En privado, probablemente fueron complicaciones por sífilis. Su esposa pidió que fuera enterrado en una tumba sin marcar, pero el legado no se preocupa por las lápidas. La obra de Sandow, literal y figurativamente, sentó las bases de la cultura moderna del fitness. Número 1. La fuente humana. El acto de Haji Ali era puro control humano, sin trucos, sin ilusiones. Bebía galones de agua en el escenario y luego la expulsaba en corrientes perfectas, formando patrones con una precisión que nadie más podía igualar. Su rutina característica dejaba a la gente atónita. Tragaba queroseno, escupía fuego por el escenario y luego apagaba las llamas usando el agua que aún tenía dentro. Científicos lo examinaron durante años y nunca encontraron indicios de engaño. En otro acto, tragaba peces dorados vivos y los devolvía, todavía nadando. Nacido en Egipto, recorrió el mundo a principios del siglo XX, actuando para reyes, escépticos y científicos que no podían apartar la mirada. Apenas hablaba durante los espectáculos, su control era toda la actuación. Lo que hacía desafiaba la anatomía misma. Nadie logró replicar su talento, por más que lo intentaron. Haji Ali no dependía de accesorios ni de ilusiones. Él era el acto, el misterio y la prueba de que los límites humanos nunca son fijos. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle like, compartirlo y suscribirte. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto en el próximo.